Lima. Aquí, ok, bienvenidos a EA Lima. Yo soy Arturo Gutiérrez, soy CEO de EA Lima y estamos aquí en el seminario sobresalientes. Hoy día jueves, bueno, es el turno del gran Beno Juárez, arquitecto de la UNI, con su proyecto de fin de carrera, Rostro de Dios, que ya nos ha adelantado un poco sobre su proyecto en unas conferencias pasadas, pero hoy día, bueno, queríamos invitarlo hace tiempo para que dé su ponencia total, completa, ¿no? Como si fuera una sustentación, o de repente más allá de la sustentación, porque ya ha sido hace varios años, ¿no? Pero igual tiene mucho que decir y tenemos mucho que conversar sobre este proyecto. Entonces, aquí, bueno, voy a hacer la presentación. Bueno, este es el Rostro de Dios, es el proyecto de fin de carrera de Beno Juárez, que lo sustentaste en el 2004, me parece, ¿no? Así es. En el año 2004. Así que, bueno, Beno Juárez es arquitecto por la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Es pionero en el uso de tecnologías de fabricación digital, Industria 4.0 en América Latina. Cofundador y director del primer Fab Lab de Sudamérica, Fab.p, y de la red latinoamericana de Fab Labs, Fab Lab. Su PFC ha sido presentado en diferentes congresos y bienales nacionales e internacionales y ha recibido distinciones como el premio al mejor arquitecto joven del Perú por la revista Arquink en el año 2004, mención de arquitecto emergente por Panorama Emergente Iberoamericano del año 2004 y mención honrosa en la Bienal de Miami Beach en 2003. Su trabajo ha sido publicado en revistas internacionales y expuesto en eventos de jóvenes arquitectos y estudiantes en España, Bélgica, Inglaterra, Chile y Uruguay. Así que demos la bienvenida a Benito con un aplauso virtual. Ahí está, a ver. Muchas gracias, maestro Arturo, y muchas gracias a todos, queridos colegas, por este espacio tan especial para poder compartir sobre un momento crucial en la vida, ¿no? La tesis. Y permítanme confesarles que la razón por la que yo estudié arquitectura fue un poco por descarte. Terminé el colegio estresado, ¿no? No sé si a todos les ha pasado eso. Saludos, maestro Felipe. Qué gusto verte. Justo está escribiendo. Bienvenido, Felipe. Y sí, les estaba comentando, ¿no? De cómo es que llevo arquitectura. Y entonces, terminando el colegio, dije, bueno, en realidad yo quiero estudiar robótica, pero voy a relajarme un poco, voy a ingresar a la universidad por una carrera un poco más suave, según yo, en ese momento. Y luego haré mi traslado, dije, ¿no? Así que decidí postular arquitectura, ingresé a arquitectura en la Universidad de Ingeniería y fue una relación de amor-odio. No sé si les ha pasado algo parecido, ¿no? De tener un tiempo donde de pronto todo te va de maravilla y sí, este es el amor de mi vida y esta es la carrera que he soñado, pero de pronto hay otra temporada donde todo es un desastre y ¿qué hago aquí? ¿Y por qué no me traslado a otra carrera? ¿Y por qué mis padres están gastando en esta profesión que no sé si realmente la voy a seguir o no? Bueno, yo tuve ese conflicto mucho tiempo realmente, ¿no? Más de la mitad de la carrera estaba entre seguir o no seguir con arquitectura. Y la vida te va dando señales, ¿no? Te va dando algunas migajas para un camino incierto, ¿no? Y una de esas señales que encontré fue justamente saliendo de la universidad, encontré un afiche que decía, si te gusta desarmar tu carro, tu cámara, tu radio, tu televisor, todo eso apuntaba como una carrera de ingeniería, de electrónica, decía yo, ¿no? O de robótica. Y más abajo decía, si te gusta todo eso, postula arquitectura. Y me quedé en shock, ¿no? Porque decía, pero ¿cómo es posible? Y me di cuenta de algo, ¿no? Que la carrera de arquitectura es una carrera que su naturaleza te permite, digamos, explorar espacios creativos en múltiples niveles. Y que si tienes un interés en una determinada área, la arquitectura es tan maleable, es tan flexible, ¿no? O sea, hablar de modelar el espacio, ¿qué cosa es más flexible que el espacio? Es tan maleable que te permite realmente integrar todo, ¿no? Albergar todo. Y me di cuenta de que ese conflicto de querer, de estar en arquitectura, pero a la vez querer estudiar otra profesión, yo solo me lo había creado. Que realmente, si me lo proponía, podía sumar dentro de este gran espacio todos los conocimientos y áreas de conocimiento y saberes
que yo quisiera. Y es así como empezamos con diversos compañeros, con diversos amigos, la aventura de explorar la creación de proyectos transdisciplinares. Proyectos que tenían parte de electrónica, parte de biología, parte de sociología, un poco de todo. Porque el gran objetivo no estaba tanto en la profesión, sino en el propósito. Y este es un aspecto muy importante. Preguntarnos si lo que estamos siguiendo es una profesión o si estamos siguiendo un propósito. La profesión o la búsqueda de tener un título y graduarnos como un determinado profesional nos encasilla en un molde. Sin embargo, la búsqueda de un propósito nos expande en unas alas de libertad que no tienen límites realmente, ¿no? Y lo puede evidenciar de una manera muy sencilla. ¿A cuántos de nosotros, a cuántos de ustedes que han pasado por la carrera o que están llevando la carrera, les han dicho la arquitectura o el ser arquitecto es esto o es lo otro? ¿Y cuántos nos hemos sentido a veces frustrados porque sentíamos que no calzábamos en ello? Porque sentíamos que de pronto no teníamos todas las capacidades para resolver determinados aspectos supuestos de la disciplina. Y muchas veces ese sentido de, ok, es lo que quiero, pero tampoco es todo lo que quiero. O es lo que me piden, pero tampoco es todo lo que yo podría dar, ¿no? Es decir, poco a poco, el mismo sentido de la carrera nos va recortando o tratando de adaptarnos a un molde en el cual para querer calzar en ese molde, nos vamos recortando y terminamos como Frankensteins. La evidencia sencillísima de esto es ver la gran cantidad de profesionales que salen al mercado y que se sienten frustrados y no se sienten orgullosos. Se sienten frustrados por la labor que están realizando porque no calza al 100% con el estigma o el paradigma de la arquitectura o de la profesión o del ser arquitecto. Entonces, eso, claro, lo puedo ver un poco en retrospectiva, pero cuando estaba en la profesión era muy difícil, muy doloroso y muy frustrante, ¿no? Hasta que me di cuenta o aprendí que más importante que ser arquitecto de profesión era ser arquitecto de mi profesión, arquitecto de mi vida. Ese nivel tenemos nosotros realmente como profesionales, de diseñar nuestra propia carrera en la dirección que querramos, incorporando los saberes, conocimientos, intereses que sean pertinentes para nosotros. Y lo maravilloso de la arquitectura, como les decía, es tan maleable, tan flexible, que si tú te lo propones, realmente puedes incorporar en arquitectura lo que tú desees. Y la tesis es una extraordinaria oportunidad para ello. En ese sentido, a mí realmente me da mucha pena, me rompe el corazón cuando escucho a un estudiante responder la razón por la que hacen sus tesis. En la gran mayoría, desafortunadamente no es un grupo reducido, es la gran mayoría, por lo menos de los que yo he podido escuchar, cuando les pregunto por qué has elegido este tema de tesis, ¿no? Y muchos están condicionados al formato del taller o a lo que sus maestros o profesores les dicen, ¿no? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Porque el profesor me lo dijo. Y creo que ahí perdemos una gran oportunidad, no solamente de aportar con la tesis, sino de desarrollar nuestro criterio como profesionales. Eso es algo muy habitual y les animaría un poco a hacer este examen, ¿no? de autoevaluación de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Mi tesis tiene que ver con lo que realmente me apasiona o es lo que tengo que hacer para aprobar el curso, si no probablemente no lo pase. Y es un ejercicio difícil, sobre todo en facultades o programas académicos de pronto muy parametrados, ¿no? Donde una tesis, por ejemplo, en mi generación, las tesis se medían por kilo. Literal. Mientras más pesara tu tesis, si tienes 25 kilos de plano, es una mejor tesis que de pronto la que pesa 10. Y sabemos que eso no es así, ¿verdad? Porque hoy en día, pues, y en mi época todavía estábamos en la transición de lo digital, de los planos hechos a mano y los planos hechos a computadora, ¿no?
Entonces imagínense 25 kilos de planos hechos a mano, ¿no? Es una locura. Pero lo interesante es que enfrentarse a ese modelo, yo creo que es parte del ser arquitecto. Mi pregunta a todos ustedes, queridos colegas o futuros colegas, es ¿cuál es la rebelión, cuál es la revolución que tú estás impulsando? Si no estás en ninguna revolución, generándola o sumando en alguna de ellas, creo que no está completo tu formación como arquitecto. Creo que arquitecto, por definición, es ser revolucionario. Estamos constantemente arquitecturizando algo, transformando, rediseñando el mundo en el que estamos. Y si tu tesis no está rediseñando el mundo en el que estamos, simplemente si estás dando una respuesta a lo que ya conocemos, no es una tesis, es un examen, ¿no? Es responder lo que ya sabemos. Y esta es otra gran lección que me llevé cuando tuve la oportunidad de estar en el taller de tesis. Que habían dos formas de enfrentar la tesis. La primera de ellas era respondiendo y demostrando todo lo que ya sé, ¿no? Por ejemplo, ya sé resolver un edificio de determinada complejidad en un determinado contexto urbano o rural, ¿no? Y con determinadas tecnologías y siguiendo los parámetros normativos contemporáneos, digamos, ¿no? Si ya sabes resolver esto, muy bien. Ese era un camino, demostrar que ya había a lo largo de 5 años de carrera, o en mi caso un poco más, ¿no? Creo que como 7, tenía que decirle a mis padres que arquitectura era como medicina, pero bueno, jalé varios cursos, ¿no? Y me tomé un cierto tiempo. Pero ese era un camino, y el camino que la mayoría de colegas, ¿no? De compañeros, elegían continuar, ¿no? La de demostrar a través de su tesis lo que ya habían aprendido. Pero escuché de Tito Fernández Dávila, ¿no? Él fue mi asesor de tesis, otro camino que me pareció realmente inspirador y retante, desafiante. La tesis no como lo que muestra lo que ya aprendiste, sino la tesis como la que expande el conocimiento establecido hasta hoy en la disciplina en la que estamos, ¿no? Es decir, la tesis como una contribución universal al conocimiento humano, ¿no? Entonces, eso me pareció súper desafiante, porque decía, bueno, ¿qué puedo yo contribuir en la arquitectura que no se haya hecho o dicho? Así sea algo mínimo, pero ese mínimo que tú puedas identificar como una contribución específica, tuya, que no existe en ningún libro de arquitectura hasta la fecha, esa es tu tesis. Hablar de lo que ya se sabe está bien, pero más que ser un arquitecto, sería una respuesta técnica, ¿no? Eres un buen técnico resolviendo algo. Pero un arquitecto, como les menciono, es alguien que está planteando una nueva manera de entender el mundo, una nueva manera de enfrentarlo. Entonces, esa es mi invitación a cada uno de ustedes, a que si están en el proceso de elaborar una tesis, se pregunten cuál es mi contribución al mundo, a la historia de la humanidad a partir de esta tesis, ¿no? Y estoy seguro, primero, bueno, no es fácil, ¿no? Seguramente es más sencillo mostrar lo que ya sé que expandirme sobre lo que no sé, ¿no? Pero la gran contribución o retribución que esto tiene en tu vida, o que podría tener en tu vida, es que te abre muchísimas puertas. Yo también, bueno, he sido un poco, digamos, seducido, ¿no? Por esta idea de terminar la carrera, para que después de terminar la carrera, no sé cuántos de ustedes querrán, por ejemplo, hacer una maestría, un doctorado. Me imagino que varios. Si gustan pueden comentar ahí con las manitos, por favor. ¿Cuántos de ustedes después de terminar la carrera desean continuar con una maestría, un doctorado? ¿Y cuántos después quisieran trabajar para una oficina importante, ¿no? De arquitectura o de pronto constructora, ¿no? Seguro que varios. La buena noticia es que solo el 10% de los que se lo propongan lo logran. Esa es la buena noticia. ¿Qué pasa con el 90% que no lo logran? Bueno, ahí hay otro aspecto muy importante de lo que significa una tesis y el gran potencial que ésta puede tener, que es el hecho de que una tesis te puede abrir muchas más puertas de cara al mundo académico y al mundo profesional. Cuando nosotros elegimos estudiar una, de pronto, especialidad, ¿no? Una especialización, una maestría, un doctorado, lo primero que nos van a pedir es, por supuesto, qué cosa hemos hecho, ¿no? Y si lo que hemos hecho es
en mayor o menor medida lo mismo que todo el mundo hace, ahí empezaste a competir. Pero si lo que tú haces es algo inédito, es un aporte singular al mundo, ya no compites. Son las instituciones académicas o son las universidades o son los puestos laborales los que compiten por ti. Entender esa gran diferencia creo que es crucial para los profesionales de estos tiempos. La gran mayoría de nosotros estamos formados, nos dicen, para ser competitivos, ¿no? Para salir y competir contra otros, pero no nos dicen seguramente cómo podemos salir al mercado y que el mercado más bien sea el que compita por ti. Y hay una gran diferencia, y mucho tiene que ver con cómo estás agregando valor al mundo. Así que, queridos amigos, queridos colegas, esa es mi invitación a que podamos enfocarnos en cómo agregamos valor al mundo, y la tesis es un primer gran paso en esa dirección. Me gustaría compartirles unas imágenes de cómo fue este proceso para llegar a la tesis, ¿no? Como les decía, a la mitad de la carrera, luego de tener este conflicto existencial de si seguir o no con arquitectura, me di cuenta que en arquitectura cabía todo, y junto con unos compañeros empezamos a explorar este gran laboratorio que es la ciudad, ¿no? Que es Lima, a partir de sus procesos de desarrollo urbano marginal, y a partir de entender que dentro de ese aparente caos, en realidad hay un orden, ¿no? Y nos ayudó muchísimo recibir o recoger conocimiento, por ejemplo, desde las ciencias sociales, desde la física, desde la biología, para entender fenómenos urbanos, fenómenos arquitectónicos, ¿no? Como los procesos de autorregulación, que los vemos, ¿no?, en la naturaleza, también nos podían ayudar a entender un fenómeno urbano, como el caso de un asentamiento espontáneo. Ante esa información, ya lo que aparentemente era caótico, generaba o se manifestaba con un orden diferente, ¿no? Por ejemplo, veíamos cómo el caso de las barriadas, una de mis tesis fue desarrollar o investigar a Leticia, ¿no?, la primera barriada formal, según Matos Mar, en el Perú, y ver cómo su proceso también de desarrollo tiene esta curva, ¿no? Es una curva muy conocida dentro de los, digamos, sistemas en general, ¿no? Y a la vez cómo este proceso de autorregulación tiene una serie de patrones y órdenes internos que facilitan no solamente el entendimiento de cómo esta estructura se genera, sino cómo puedes interactuar con esa estructura, cómo puedes intervenirla, pero a partir de su propia lógica, ¿no? Y esto cómo se va dando en múltiples escalas, y a la vez cómo podemos incorporar estos patrones en una nueva arquitectura, ¿no?, en un proceso de construcción de ciudad, pero que fusiona estos saberes, digamos, locales, con nuevas tecnologías que nos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Y así es como empezábamos a estudiar, por ejemplo, la manera en la que las personas en espacios tan reducidos podían acomodar una serie de actividades a partir de la yuxtaposición espacio-temporal, ¿no? Y que eso, por ejemplo, nos podía dar una cantidad o una flexibilidad extraordinaria a nivel espacial, y que se podía traducir ya no solamente con los materiales que conocemos localmente, con los que la gente construye o autoconstruye sus viviendas, sino que, por ejemplo, podríamos desarrollar una suerte de ladrillo inteligente que funcione como colmena, que comparten información y que se van autorregulando entre todos, adaptándose a distintos requerimientos fisiológicos o emocionales de sus habitantes, ¿no? De igual forma, bueno, esto planteaba ya la integración de, como les decía, de múltiples disciplinas y técnicas para poder materializarlo, ¿no? Y bueno, esto fue lo que me llevó a la tesis, ¿no? La tesis, que se denomina El rostro de Dios, y en breve les voy a comentar la historia del nombre también, plantea una estructura que es capaz de reinventarse constantemente, y una arquitectura que no tiene una forma definida. Su forma son las múltiples o infinitas formas que se pueden generar a partir de las interacciones sociales de cada día. Es la forma de la no forma o la forma infinita, ¿no? Y
se basa en estudiar un fenómeno urbano muy conocido, que es el comercio ambulatorio, ¿no? Cuáles son sus patrones, sus lógicas de ocupación, y cómo es que generan estructuras temporales muy flexibles, ¿no? Que les permite mantenerse en el tiempo, no con una identidad física determinada, sino más bien con una suerte de relaciones determinadas, ¿no? Pero que pueden ir variando según las circunstancias del contexto. Y esto trae a la vez el desafío de generar una arquitectura capaz de absorber todas esas dinámicas y que sea evolutiva, ¿no? Una arquitectura que se adapta a los múltiples ritmos urbanos en distintas temporalidades, ¿no? A nivel, digamos, cotidiano, pero también en escalas mayores de tiempo, ¿no? Entonces, este ejercicio de identificar cuál podía ser mi aporte, y dentro de ese aporte, cómo se podría llevar a una arquitectura propia, ¿no? Me llevó a sintetizar todo lo que realmente era relevante como tesis. Mi tesis pasó de más o menos tener cerca de 5.000 metros cuadrados de proyecto, con todos los equipamientos. Al inicio era un gran centro cultural en el centro histórico de Lima, con museo, auditorio, estacionamiento de 5 niveles, etc. Pasó de todo eso a 1 metro cuadrado. Empecé una poda de todo lo que era accesorio y dejar solo lo que era relevante. Quitando todo lo accesorio, pasé de 5.000 metros cuadrados a 1 metro cuadrado, ¿no? Ese metro cuadrado era el diseño de este módulo y todo el algoritmo que permite que ese módulo se pueda convertir en las estructuras que tú desees, en la escala que tú desees, ¿no? Entonces es la diferencia entre diseñar de pronto el bosque o diseñar el árbol. Para llegar a este proyecto tuvimos otras iniciativas con compañeros de distintas carreras, ¿no? Esto fue el año 2004, ¿no? Donde hicimos Proyecto Combi, una forma de generar proyectos de la nada, ¿no? De llegar a una zona sin tener dinero, sin tener recursos, sin tener proyecto, ni siquiera con qué usuario trabajarlo, pero generar una serie de dinámicas que permitieran que todo eso emerja, que aparezcan, por ejemplo, quienes querían comprometerse a transformar su contexto en un tiempo de 2 horas, y una vez que se identificaba el público, bueno, qué quisiéramos hacer, y luego con qué lo hacemos, etcétera, ¿no? Aquí aprendimos este concepto del mini-max, ¿no? El mínimo esfuerzo para el máximo impacto. Esta fue una de las experiencias que realizamos también con compañeros de la Universidad Católica, donde llegamos a Pachacútec en la mañana, convocamos a los que querían trabajar o a los que querían hacer algo por la ciudad, y los que aparecieron fueron niños, ¿no? Y cuando le dijimos, ¿qué quieren hacer? Juegos, por supuesto. Y dijimos, bueno, ya, ¿qué hacemos? ¿Qué juego hacemos? Dijimos, vamos a hacer una pirámide. Nos dijeron, bueno, hagamos una pirámide. ¿Cómo lo hacemos? Con sacos. ¿De dónde? De los mercados. Y un grupo se fue a reciclarlos, otro grupo empezaba a llenarlos con arena del lugar, y cuando se llegó a los 2 niveles de altura, dijeron, suficiente, esa altura está perfecta. Y no entendíamos por qué, pero luego nos explicaron de que les venía bien esa plataforma para hacer sus acrobacias y practicar sus acrobacias, etc., ¿no? Entonces, fue un viaje explorativo en distintas áreas, ¿no? Entender, por ejemplo, que el problema de vivienda en el Perú no es un problema de vivienda, ¿no? Si queremos solucionar la vivienda desde la arquitectura con super diseños, por supuesto que vamos a contribuir en algo, pero no vamos a resolver el problema. El problema de pronto tiene que ver con transformar los modelos, ¿no? Los modelos de la habitabilidad, ¿no? Un modelo que no sea un modelo que deprede, que consuma recursos, sino uno que genere, y que mantener la vivienda sea un proceso que genera valor, que incluso genera ingresos, ¿no? Esto a la vez fusionado con una serie de instalaciones artísticas que realizamos, en este caso en el Mali, donde a través de programar patrones de comportamiento de los ambulantes, las personas podían interactuar mediante cámaras, ¿no? Con ambulantes digitales y darles de comer sonidos, ¿no? Que luego se convirtió en un aspecto clave para la tesis, ¿no? Y se las voy a mostrar en breves, ¿no? Entonces esto fue parte de la instalación, parte de fusionar distintas disciplinas, y ya más adelante sirvió como base también para este curso en la Universidad Católica, ¿no? De programación y arquitectura, donde los estudiantes empezaban a explorar los patrones de ocupación de distintos espacios y cómo es que esto se podía llevar a algoritmos que nos permitían simular no solamente cómo se ocupa una vivienda, sino de pronto espacios mucho más complejos en el territorio, ¿no? Explorar las colas, cómo funcionan,
las colas donde las personas se filtran, o donde si te vas perdiste tu puesto, etcétera, y todo ese comportamiento, que es un comportamiento complejo, simulado, nos puede servir para llevarlo. Esto es lo fascinante de los sistemas. Lo que tú identificas en un sistema lo puedes trasladar a otro sistema, y por ejemplo, todo el comportamiento de las colas nos sirvió para entender los patrones de segregación que podemos encontrar también en las ciudades, ¿no? Y esos son todos los algoritmos que desarrollamos, para, a partir de esto, generar un software que nos permitía entender, en base a, por ejemplo, fuentes de recursos, depredadores y comportamientos basados en tu nivel de autonomía y de coevolución, si es cooperativo o competitivo, ¿no? Que absorbe recursos o que brinda recursos. A partir de esa lógica, entender cómo es que estos patrones de comportamiento urbano se van dando, ¿no? Es un software que nos habla, o que nos ayuda a interpretar procesos urbanos espontáneos, ¿no? Entonces, bueno, esto fue parte del, como les mencionaba, del background, y ya uno de los proyectos finales que hicimos saliendo de la universidad fue la Bici Cuy, ¿no? Un proyecto para transportarnos por distintas partes del Perú, Latinoamérica, mediante esta bicicleta hecha de bambú, y que tiene internamente una serie de cuyes que van comiendo alfalfa que circula alrededor y generan biogás, ¿no? A partir del estiércol que se recopila, perdón. ¿Te acuerdas, Beno? Ah, genial. Cuando sacamos la Bicicuy en La Criatura, allá por el 2008, 2007. Excelente. Sí, sí, buenísimo. Tengo aquí la criatura. La criatura, sí. Bueno, efectivamente, ¿no? Es uno de los proyectos que más nos entusiasmaba, pero que al final nos costaba muchísimo materializarlo, ¿no? Entonces todo el biogás que se genera aquí sirve para mover a la Bicicuy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como verán, no es que esto sea parte de un curso, no es que esto nos lo enseñaron en la universidad. Fueron inquietudes que se fueron dando en espacios paralelos a la universidad, pero que al final nos sirvieron para cada uno de los que participamos de esto, enriquecer también nuestras tesis, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría compartirles lo que fue, bueno, en la universidad, en la época en la que yo estudié, nos pedían dos tesis, ¿no? La primera de ellas era de investigación, y la segunda ya de proyecto. Entonces les voy a compartir primero la tesis de investigación, que, como les había mencionado, está vinculada a el desarrollo de los barrios espontáneos en Lima, que es esta de aquí, ¿no? Y el estudio se focalizó en Leticia, ¿no? A partir de entender cómo Lima ha ido evolucionando, cómo digamos, cómo fue creciendo a partir de urbanizaciones formales e informales, pero también cómo se fue dando este proceso de formalización de la ciudad, ¿no? Donde aquellos barrios que eran considerados informales originalmente luego se integraron ya a la estructura de manera formal, etcétera, ¿no? Y esto a su vez trajo como consecuencia lo que conocemos ahora como Leticia, ¿no? Ya es una estructura consolidada, pero a partir de una reconstrucción con una serie de fotografías de distintos años. En esta época no teníamos Google Earth, ¿no? Ni Google Maps, entonces fue una tarea bastante ardua, ¿no? Empezar a identificar cómo fue creciendo esta estructura y los patrones que estaban detrás. Uno de los principales patrones que identificamos tiene que ver con la autorregulación, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que las personas que llegaban aquí estaban regidas por el patrón de lo más cerca que podían llegar o estar del centro histórico, y lo más lejos que el centro histórico las expulsaba o las repelía, digamos, ¿no? Y esto se daba mucho en términos energéticos, es decir, en la capacidad que ellos pueden tener de acceder a suelos de mayor valor, ¿no? Y así se va dando esta segregación, pero que, si bien puede ser una estructura bastante compleja en términos de que ningún lote, por ejemplo, tiene la misma forma que otro lote, las dimensiones, sin embargo, son más o menos parecidas, ¿no? Y es porque dentro existe una suerte de acuerdo social, ¿no? De tampoco excederse en la apropiación del territorio, sino de compartirlo de manera, digamos, equitativa entre los ocupantes, ¿no?
también los que ocupan primero el espacio o el territorio tienen una ventaja sobre los que van llegando después, ¿no? Y esto se da en distintos sistemas. Otros aspectos, como los atractores, tenían que ver con la topografía, ¿no? Las pendientes de menor inclinación son aquellas donde se albergaban actividades de mayor uso público, y las pendientes de menor inclinación o de mayor inclinación son las de mayor uso privado, incluso las menos accesibles, ¿no? Perdón, justo entró una llamada. Ok, entonces, bueno, esto nos trae como consecuencia estas manchas que son, si bien, digamos, resultaría muy complejo predecir dónde se van a realizar determinadas actividades, a partir de entender estos atractores, podemos ver tendencias ocupacionales, ¿no? Y ya salir o quitarnos el velo de pensar que es una estructura caótica. De igual forma, cuando empezamos a analizar las vías, ¿no? La trama, es una trama bastante, digamos, bifurcada, ¿no? Cuando hicimos el análisis de la cantidad de metros cuadrados de vías de circulación por área ocupada, es una de las más óptimas que hay en Lima, ¿no? Es decir, con mucha menos circulación logran abarcar una extensión bastante amplia de viviendas, ¿no? De metros cuadrados de viviendas que no se dan en otras zonas urbanizadas. Es decir, tenemos mucho para aprender o por aprender de estas formas ocupacionales en términos de optimización de circulación, muy similar a lo que ocurre con nosotros, ¿no? Con nuestros sistemas, por ejemplo, de sanguíneos o de los pulmones, etcétera, ¿no? De alvéolos, etcétera. Y luego, otro proceso importante, fundamental, es la retroalimentación. La retroalimentación es la característica básica de todo sistema vivo, ¿no? Es decir, la información que vuelve a ingresar al sistema y que constituye un proceso de aprendizaje. Esto lo vimos en múltiples aspectos, como por ejemplo, aquellos patrones de uso del espacio que antes se daban en lo privado, empezaban a darse también en lo público. La multifuncionalidad que veíamos dentro de las viviendas, de mezclar sala-comedor, ¿no? Con área de trabajo, ese mismo patrón de comportamiento luego se expresaba en una escala mayor, por ejemplo, en los grandes espacios públicos que tienen ellos, donde, en este caso, me parece realmente maravilloso ver cómo este es el colegio, este es el patio del colegio, pero a la vez, es el patio del colegio en las mañanas, pero en la tarde es la sala o la plaza pública, y es donde se realizan las rifas, y es donde se hacen los campeonatos, y es donde se hacen las fiestas patronales, y es donde se hacen también los desfiles cívicos, etc., ¿no? Entonces es un uso compartido, pero toda esa multifuncionalidad es a la vez parte de un proceso de retroalimentación multiescalar, ¿no? Bueno, todo esto trajo como consecuencia la otra tesis, que en realidad la tesis en sí, además del metro cuadrado, es el sonido. Les voy a compartir un poco de ruido, disculparán ustedes por unos instantes, luego le bajo el volumen. Ok. El sonido que están escuchando. No se escucha, Beno, porque está muy alto. Sonido. Bueno, este sonido es el universo entero. Representa las fiestas que hoy en esta mañana. No se te escucha tu voz, Beno. ¿Y ahora se me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ya, genial. Bueno, espero que hayan podido escuchar el sonido. Pero bueno, si no, igual imagínenselo por favor. Entonces, la pregunta es cómo generamos una arquitectura capaz de adaptarse a todas estas transformaciones que son propias de las ciudades, ¿no? Y que en ciudades no planificadas se hace mucho más tangible, más evidente, ¿no? Como el caso de Lima. Y específicamente tomando como
fenómeno de estudio, ¿no? Los ambulantes y la ocupación que los ambulantes tienen sobre el territorio. Es interesante ver cómo están agrupados como por manadas urbanas, ¿no? Y por especies, ¿no? Como serían, por ejemplo, Emolentiptus calentiptus, Zapatiptus limpieciptus, Carameliptus baratiptus, etcétera, ¿no? Son una serie de, digamos, organismos urbanos que tienen un comportamiento o un patrón que los caracteriza, ¿no? Por ejemplo, el que vende moliente está cerca siempre del que vende periódico y del que lustra zapato, ¿no? Y se genera ahí un ecosistema interesante. Y además es un proceso, digamos, tienen un proceso evolutivo, ¿no? Que va desde casi no tener nada, ¿no? Hasta grandes estructuras como, por ejemplo, Gamarra, que nace también del comercio callejero, ¿no? A nivel de propuesta urbana, el edificio lo que busca, o la propuesta, ¿no? Busca regenerar el tejido urbano insertando estas dinámicas en zonas donde la ciudad está deprimida, ¿no? Por una serie de factores. Este punto rojo que ustedes ven aquí es lo que llamamos la colmena, ¿no? Y esta colmena, o la madre, alberga una serie de módulos que se van dispersando por toda la ciudad. Estos módulos, que son los puntos rojos, van siguiendo los flujos urbanos, ¿no? Que son los que ustedes ven aquí representados por blancos. Para hacer este mapa, tuve que ir desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde a tomar notas en las distintas intersecciones del flujo urbano. En esa época no tenía la data de pronto de cámaras, no habían cámaras así en la ciudad, ¿no? Que podrían servir como para recoger esta data. Entonces fue un trabajo manual, tedioso, de ir reconstruyendo el mapa de flujos del centro histórico, pero bueno, es la base que luego me sirvió, o sea, es una maqueta dinámica, digamos, en ese sentido, para hacer el modelado de cómo sería el comportamiento lo más parecido posible de estos módulos ambulantes que a través de un software nos permitió simular cómo podrían ellos ir siguiendo estos flujos o estos atractores urbanos, ¿no? Entonces, la tesis plantea de que la arquitectura como la conocemos, fija, estática, solo tiene lugar en el vacío, en aquellos espacios donde no hay interacción con nada. Pero en la medida en que la arquitectura interactúa con su entorno y también con su propia estructura, se va adaptando y se va transformando y va cambiando constantemente. Por lo tanto, es imprescindible pensar en el desarrollo de estructuras que tengan esa capacidad de adaptación y de transformación constante con el entorno. Y para poder interpretar o leer de una manera más clara o fidedigna esta dinámica, la tesis plantea la posibilidad de leer la arquitectura desde el sonido, donde cada uno de los módulos rojos que vemos va emitiendo un sonido en relación a su distancia con su punto de origen o con la madre. Es decir, cuando todos los módulos están juntos, es el agudo total, el vacío. Pero en la medida en que interactúan con el entorno, van emitiendo un sonido cada vez más grave, ¿no? Van pasando de un tío. Todos esos sonidos en simultáneo es el sonido que ustedes están escuchando, y esa es finalmente la tesis. La tesis ni siquiera es un metro cuadrado, es un sonido. Y bueno, esto ya es parte de la puesta en escena, ¿no? Del edificio, que está compuesto por una serie de módulos que se ensamblan, se desensamblan, y recogiendo la solicitud de los comerciantes vendedores de emoliente, ellos decían: nosotros quisiéramos estandarizar el emoliente, así como el Inca Kola, y tener a los mejores emolienteros produciendo para todos los comerciantes, de modo que tú puedas llegar a abastecerte del emoliente y venderlo, ¿no? Y siguiendo esa lógica que venía de los mismos comerciantes ambulatorios, decidimos que el edificio debía contener ciertos servicios generales, y tú como ambulante podías llegar, dejar tu, digamos, un módulo, este era recogido, se ensamblaba con el resto, y dejabas tus desechos, pero a la vez recogías el producto que te servía para vender, ¿no? Entonces, la tesis fue básicamente diseñar a detalle este módulo y todo el algoritmo de replicabilidad que podía tener,
para convertirse en esta fachada u otras, ¿no?, de distintas áreas o tamaños. Y finalmente, una de las conclusiones es que si bien esta es una arquitectura dinámica que está constantemente cambiando en base a su interacción con el entorno, finalmente también puede llegar a regularse, o llega siempre a regularse y adquirir un orden. Pero ya no un orden estático, sino un orden dinámico, como un pulso, como los latidos del corazón, que se expresan como por ejemplo cuando los ambulantes al inicio seguramente salen a la calle y no encuentran exactamente dónde vender, pero luego van adquiriendo una experiencia y van optimizando su relación con el entorno y van estableciendo una rutina, unas estructuras espaciotemporales más o menos constantes, que le da también cierto equilibrio energético, ¿no? Pero con el tiempo, si es que el entorno es alterado por X razones, digamos, aparece un nuevo colegio cerca, o viene serenazgo, u otras variantes no predecibles, esta estructura tiene una capacidad muchísimo mayor de adaptarse que aquellas otras arquitecturas o estructuras pensadas de una forma más estática o rígida. Y bueno, finalmente esto lo llevamos a un software, lo simulamos, y es lo que nos permitió sustentar la tesis de volver a la pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo diseñar o cómo generar estructuras dinámicas capaces de adaptarse a su entorno y capaces de plantear equilibrios dinámicos como las pulsaciones. Y bueno, ya para cerrar con esto, quería simplemente citar al gran amigo Isaac Robles, que fue uno de mis compañeros en estos viajes de distintos proyectos en la universidad, y él decía, hay algo en lo que puede ser, cada uno de nosotros podemos ser el mejor en el mundo, y nadie más va a ser mejor en eso, que es ser nosotros mismos, que es ser tú mismo. Así que esa es mi invitación, queridos amigos, a que sean ustedes mismos y sean su propia tesis, ¿no? Muchas gracias, y abierto a sus comentarios e inquietudes. Genial, bueno, muchísimas gracias por tu exposición. Estábamos con mucha curiosidad de escuchar toda la historia completa, ¿no? De esto, y creo que salen un montón de aprendizajes de acá. Mira, la gente se ha entusiasmado y te está dando muchos aplausos desde acá. Este, pero básicamente también, o sea, lo que me da mucha curiosidad, además de muchas cosas que me dan curiosidad, es saber cómo lo propusiste en tu facultad, porque en las facultades de Latinoamérica, en el mundo en general, la arquitectura es muy conservadora. Entonces, ¿cómo es que lograste proponer una arquitectura o un diseño que, que de repente los profesores no están acostumbrados a ver, ¿no? Bueno, no es que lo logré, simplemente lo hice. Es decir, no es que hubo un cambio en la universidad para que esto se hiciera. Creo que llegó un momento, bueno, les cuento en realidad, llegar a esta tesis me tomó 2 años. El primer año, el proyecto que tenía era completamente diferente. Era un centro de una zona rosa para Lima, ¿no? Porque era otra de mis investigaciones, ¿no? En la época en la que estaba en la universidad, vi cómo los nightclubs, ¿no?, y distintos centros de esparcimiento nocturno empezaron a crecer de una manera, digamos, sin precedentes, ¿no?, en la ciudad. Fue otro fenómeno que estuve investigando también con distintos colaboradores de distintas carreras, ¿no? Entonces, pero nunca llegué a esto que les comenté hace un momento, ¿no? ¿Qué contribución especial puedo estar dando? Entonces, como me tomó cerca de 2 años llegar, bueno, sí, pues, 2 años hacer esa tesis. El primer año fue explorando un tema que me parecía interesante, inquietante, pero que la respuesta a las preguntas que me planteaba no me satisfacían. Entonces, en un momento tuve que elegir entre continuar con ese proyecto, que puede ser interesante, pero la respuesta no llegaba a nada, o este otro proyecto que tenía también algunas inquietudes fuertes, ¿no? Pero que tenía mucho más claro, y empezaba a sentir que me empezaba a apasionar más responder estas preguntas que las otras, ¿no? Entonces, a la mitad de la carrera, fue un acto suicida realmente,
cambié de tema, ¿no? A la mitad. O sea, ya mis compañeros estaban empezando a resolver detalles. Yo recién en ese momento empecé con el nuevo proyecto que era el rostro de Dios. Entonces no me dio el tiempo, no pude acabar mi tesis en el primer año. Jalé, ¿no? Y lo llevé al siguiente año, ¿no? Pero el siguiente año ya estaba enfocado. Pero empecé, como les dije, con 5.000 metros cuadrados. Y todo el año, más o menos ya faltando un par de meses, fue para simplificarlo, o todo el semestre, perdón, ¿no? Perdón, me tomó 2 semestres, un año, sí, ¿no? Ya estoy hablando cosas raras. Entonces, todo el siguiente semestre fue para depurar y los 2 últimos meses fue donde ya realmente desarrollé la tesis. Pero hubo un conflicto interno realmente en la cátedra y en el jurado cuando sustenté la tesis, ¿no? Porque algunos decían, sí, por supuesto, es un aporte y una contribución, y otros decían, pero un sonido, estás bromeando, un sonido como tesis de arquitectura, o 1 metro cuadrado como tesis de arquitectura, ¿dónde está la complejidad, no? Entonces, pero en realidad, aquí también mi invitación, ¿no? Si tú estás convencido de lo que quieres hacer, les mencionaba hace un momento, muchas de las tesis se hacen porque es lo que el profesor les dijo. Y es doloroso porque puede ser que tú hagas, o sea, mi invitación es a que hagas lo que tú realmente estás convencido que quieres hacer. Sea que el profesor, sea que estás de acuerdo o no con tu profesor, y es muy importante, por supuesto, las voces de todos los que tú puedas escuchar, especialmente de tus maestros. No voy en contra de los maestros, pero la voz a la que finalmente tienes que hacer caso es a la tuya propia, ¿no? Y mi voz propia me decía que ese era el proyecto que quería hacer, a pesar de que no necesariamente era considerado como arquitectura. Entonces, cuando sustenté mi tesis, la tesis de investigación fue muy aplaudida, muy reconocida. La tesis de arquitectura como proyecto estaba dividida, ¿no? Y fue aprobado, como quien dice, así nomás, ¿no? La mitad del jurado decía que sí, la otra mitad decía que no, y eso me trajo una nota promedio. Pero eso para mí ya fue lo menos relevante, porque llega un momento en el que cuando tú estás realmente convencido de lo que tú quieres hacer, ya las voces externas pasan a un siguiente plano. Y es con ese mismo proyecto de arquitectura que al siguiente año, y lo que mencionó Arturo, ¿no? Y los comento como una evidencia de que cuando tú haces lo que quieres, realmente las puertas se abren. Tal vez en la sustentación no recibió como que ese interés, pero al momento de que pude presentar este proyecto a concursos y esto, pues se abrieron muchísimas posibilidades porque había algo que podía estar contribuyendo, ¿no? Entonces, esa es mi invitación a que no importa si tienes a todos los actores en contra, de pronto en el desarrollo de tu tesis y que incluso puedan cuestionar si es realmente una tesis de arquitectura o no, lo importante es que tú así lo consideres, que tú apuestes por tu proyecto y que estoy seguro eso te va a traer más beneficios que tratar de satisfacer a un jurado inmediato. Genial, bueno. Aquí quisiera invitar a Felipe a que haga algunos comentarios, tal vez. ¿Qué tal, Ben? No, nada, como siempre, felicitaciones. Esto para mí ha sido, pues, un viaje, mira, eh, la animación en Flash y el sonido, pucha, más viajado 20 años atrás, así, pero una viajada como pocas, ¿ya? Casi me he podido acordar hasta del aroma, cuando entraba a la sala García Mero Quesada en Miraflores, y noté, digamos, esta palpitación de la luz que emanaba, digamos, de los proyectores de tu proyecto, ¿ya? Wow. O sea, fue así el shock de ver un proyecto, para empezar, arquitectónico en una sala de arte, y que no tenía pero ni mapeado, pero por nada. Pues, ¿no? Yo estaba, me acuerdo, haciendo mi tesis en la UPC, y según yo, pues estaba haciendo las cosas pues más avant-garde que podía, ¿no? Jugando con lo digital y todo. Y me acuerdo haber llegado a esta sala y sentirme completamente desarmado, ¿no? Decía, ¿y esto de dónde ha salido? ¿No? O sea, realmente era una tesis, pues, Genial. o sea, que hoy en día la ves y es contemporánea, completamente contemporánea. Este, y claro, pues en ese momento sí había internet y todo, pero pues nadie levantaba las cosas online, y no había la facilidad de comunicación que había hoy en día, ¿no? Entonces, yo tenía algo mapeado, las cosas que estaban pasando en la Ricardo Palma, porque pues nada, hasta el día de hoy creo que siguen haciendo lo mismo, que son estas formas pues locasas, pues, ¿no? Pero de pronto pues veo esto y digo, "Oye, esto es otra cosa", o sea, y al punto en que me ponía a pensar, pues, ¿no? Viendo ahorita todo lo que ha sido trabajando, y digo,
o sea, sigue siendo contemporáneo, y creo que por dos cosas. Una, porque fue una visión futurista, pues, de cómo analizar las cosas, como te digo, al punto que hoy en día puedes hacer esta misma tesis y tendría igual de relevancia, pero por otro lado también porque creo que Lima no avanzó mucho. O sea, Lima no evolucionó como ciudad, por eso también creo que podría ser así tal cual el mismo análisis, y seguirías mapeando, digamos, a los mismos ambulantes que salen, ¿no? O sea, la misma vida, digamos, ¿no? Quizás lo único que cambió fue ¿no? El celular, digamos, que sí ha cambiado la vida para muchas personas. O sea, eso es lo que, ese futuro que soñamos, digamos, ¿no? Que en los 2000 pues, uno se proyectaba pues, que ya para esta época habían carros voladores y era otras ciudades, ¿no? Y en realidad, pues, igualito todo. Quizás hay uno que otro edificio más de vidrio, pero en esencia sigue siendo exactamente la misma vida que hemos tenido hace 20 años. Lo único que cambió fue esto, ¿no? Entonces, creo que quizás a mí la inquietud, o la pregunta que te quería hacer era, eh, ¿cómo pensarías tu tesis si es que la tendrías que plantear ahorita? O sea, para esa Lima, digamos, que está completamente tecnologizada, que claro, mapear esto de acá podría ser tan fácil como meterle unos RFIs, digamos, a los ambulantes. O sea, pero si has llegado a pensar en, oye, mi tesis ahorita, o sea, ¿cómo la haría? Gran desafío, maestro. Trata de resolver una nueva tesis en 20 segundos, ¿no? Me Tampoco, dejas ¿no? Pero si es que desarmado, me dejas siquiera, si es que lo has pensado en algún momento, lo has tenido, o sea, porque claramente has ido evolucionando ese tema, lo has ido evolucionando constantemente, porque mostraste cosas, creo que tu tesis es 2001, 2002, 2003, digamos, ¿no? Porque de ahí también me acuerdo haber visto el proyecto y finalmente vi pues esta cosa que había visto en la galería, la pude ver en mi computadora, porque lo metiste a una bienal de Miami, si no me equivoco, una bienal de Estados Unidos. Y ahí estaba el link de The Face of God, me acuerdo, ¿no? O sea, era como... y estaba justamente esta última animación, porque al medida que ibas avanzando con la presentación, decía, ¿y dónde está el flash? Ese flash, digamos, tenía miedo que se te haya perdido, ¿no? Porque ya sabes, se puede traspapelar hoy en día ese tipo de cosas, pero qué bueno que todavía lo tienes ahí, con todo eso, no sé, o sea, es que no existía ni Flash en esa época, ¿sabes? Los alumnos de arquitectura no usaban Flash. Y de pronto tenés estas animaciones con las cosas, y ese es el sonido, esta cosa que era como la madre nodriza llamando, digamos, o sea, yo me sentía así, que estaba así como atraído completamente, como una gravedad que simplemente o sea, nunca la voy a olvidar. Nada, en fin. Wow. Extraordinaria pregunta, maestro. Lo primero que se me viene a la mente respecto a, digamos, lo más sencillo en realidad es respecto a la tecnología, ¿no? Y definitivamente es una de las preguntas más constantes que tengo en este momento. Les comparto y les voy a compartir una imagen de cómo ha ido evolucionando, que lo visualicé hace poco en realidad. Estas son mis proyectos, algunos de los proyectos en los que he estado desarrollando, bueno, desde el año 2001, 2003 hasta 2015, ¿no? Y aquí, por ejemplo, aquí está Ambulante, esa es mi tesis, la que hemos visto ahora. Luego, estos otros proyectos se han ido dando dentro de enfoques que han ido variando desde lo que denominaba en un inicio como Urban Lab, la ciudad como laboratorio. Todos estos proyectos están dentro de ese ambiente hasta el Fab Academy. El Fab Lab marca un quiebre, ¿no? Y paso del laboratorio urbano a laboratorio de fabricación. Y dentro de esto se dan una serie de proyectos y el siguiente quiebre es el Fab Flotante. El Fab Flotante busca la integración de manufactura digital con biotecnología. Y es en lo que digamos, son las principales inquietudes que me mueven ahora, pero también he podido ver que esto se está dando a nivel global, ¿no? Hace unos años, cuando estudiaba arquitectura, los principales intereses pasaban por herramientas de algoritmos, de patrones, de sistemas, ¿no? De entender las dinámicas urbanas, de programación, ¿no? Luego, una mayor fuerza a partir de la robótica, de la fabricación digital, impresión 3D, etc. Pero lo que vivimos hoy en día es un movimiento acelerado hacia la biotecnología, hacia cómo el ADN, ¿no? Fabrica y construye cosas. Y una de las máquinas que he desarrollado, por ejemplo, es glándulas artificiales que te permiten programar ya no solamente
a partir de información, sino también de materia, y generar estructuras reprogramables o estructuras que puedan crecer, ¿no? Y estructuras regenerativas, ¿no? Que es mucho más complejo. Cómo simulas procesos biológicos de regeneración que podrían dar respuesta a muchos de los grandes desafíos que hay ahora en la humanidad, ¿no? Así que, más o menos esbozando, maestro, algunas líneas, creo que andaría más por este lado de los biolabs, ¿no? O sea, básicamente sería, en vez de que sea un sonido, sería una semilla que tú plantas y crece tu edificio. Células, células. Digamos. Pero igual ahí, bueno, te falta el último 25%, qué curiosidad. No has Sí, mapeado todavía los últimos 5 años de intereses. Eh, También quería comentarte, digamos, o sea, cosas que me han recordado también esta exploración de esta arquitectura móvil, ¿no? Que muchas veces como que no se le presta mucha atención. También es como que esa escala de arquitectura que es ideal para prototipar, digamos, para fabricar, para testear, digamos, como ejercicio académico, creo que es siempre es una buena idea, ¿no? Ese híbrido, digamos, con diseñadores industriales también. Me acuerdo de Ricardo Vildres que diseñó un carrito molientero, ¿no? Pero que en realidad nadie le ha prestado mucha atención a toda esta, digamos, si hay algo que el está enraizado es con sus carritos de comida, pues, ¿no? Y nadie se ha atrevido a proponer, digamos, nuevos prototipos, o sea, ¿cómo es un carrito sanguchero en el año 2020? Pues peruano, ¿no? Especialmente asociando que Gastón empezó, pues, con un carrito sanguchero, pues, ¿no? O sea, ¿cómo se puede reimaginar eso, ¿no? Todas esas como que eh, imágenes que tenemos de comida callejera y nadie creo que le ha prestado atención. En tu caso tú lo diseñaste, pero lo diseñaste, digamos, como una manera, como respondiendo a los mecanismos que estabas pensando y esta cosa de despliegue, ¿no? Que, entonces, y bueno, una de las preguntas era si es que ese carrito era como un solo modelo que de pronto se transformaba en diferentes... no tipologías, pero o sea, dentro de las mismas tipologías, en diferentes, el de, no sé, pues el de anticuchero, el del molientero, el de los... O sea, si es que esto de acá podía articularse de esa manera, y si es que también iba creciendo de esa evolución que también hace, o sea, este estudio que hace ya como Castañola, ¿no? De la evolución del ambulante, que tú de hecho lo tienes mapeado, ¿no? Porque empiezas con un puntito, una raya, luego el mantel, ¿no? Y luego ya pues va haciéndose como que una pequeña arquitectura, ¿no? La primera es que como que arquitectura móvil, porque tú mismo estás llevando pues los productos, ¿no? Pero en el momento en que ya dices, ya aterrizo acá, ahí tengo pues mi sabanita y pongo ahí mis productos, ya estás, digamos, definiendo un territorio. Pero de ahí empiezas a construirlo, pues, ¿no? O sea, primero después ya lo llevas a nivel, pues, ya sentado, parado, y después un techito, y todo esto empieza, pues, toda esta evolución. Entonces, que quería, o sea, porque sí me acuerdo de haber visto los modelos, digamos, que tenías diseñados, pero no me queda del todo claro, porque claro, eso era simplemente la representación y no más bien, digamos, ya los planos puros y duros, ¿no? Sí, efectivamente, fue uno de los puntos más importantes a explorar, ¿no? Si debía ser, ¿qué debía ser ese módulo? Y la respuesta estuvo nuevamente en explorar el contexto. A partir de mapear diversos modelos, pude identificar cuáles eran las partes esenciales. Y las partes esenciales tenían que ver con que todos los módulos ambulantes son depósitos, en esencia, ¿no? Depósitos que se convierten en vitrina de exhibición y que, en el mejor de los casos, te brinda cierto confort para el que lo manipula, el que lo maneja, ¿no? Entonces, esos eran los elementos básicos. El módulo como un depósito, el depósito como también que con la posibilidad de poder expandirse para convertirse en vitrina y a la vez brindar cierto equipamiento básico al usuario, ¿no? de confort, ¿no? Entonces, esto debía adaptarse a esos múltiples requerimientos, a brindar sombra, a convertirse en mesa, a llamar la atención, a exponer más, a conectarse con otros módulos, ¿no? Y en este caso, a conectarse con la madre también, ¿no? Con la estructura mayor, cómo se daba ese algoritmo de conexión,
Y la escala también es importante, ¿no? La escala también del módulo ambulante no puede ser muy grande porque ya no es fácil de manipular en la ciudad, en una ciudad tan difícil como Lima, y tampoco accesible. Y tampoco puede ser muy pequeño porque entonces no te sirve de mucho tener tantos, digamos, no vas a tener muchos productos para la venta, ¿no? Pero sobre este módulo base, brindarle la posibilidad a los comerciantes de que lo puedan personalizar según su requerimiento. Buenísimo. Creo que el último comentario que te quería hacer era, no sé si llegaste a ver la tesis de Henry Daisuke, ya alumno seguramente quizás tuyo, El pero que gran hizo Daisuke. la Huacateca, ¿no? Y esta Huacateca también incorporaba estos carritos sangucheros que se, digamos, armaban y desarmaban. Más allá de ¿Fue tu cuestionar también... alumno? ¿Perdón? ¿Fue tu alumno? Sí, 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 claro, ¿no? ¿Cómo sobreviviste a Daisuke, man? Esa es otra vez. Un crack, Henry, desde el programa nomás, ¿no? Cuestionar pues una discoteca en una huaca para darle relevancia, ¿no? Para no dejar, o sea, activar la huaca. Y también esa misma estrategia, digamos, en también en los materiales, ¿no? Donde creo que mezclaba, pues, encofrados de bambú con concreto, y también está obviamente esta idea de tener también, quizás en esa línea, esa línea de querer investigar esta zona rosa, también tenía pues un hotelito arriba del aguacate, tenía todo tenía un Se llamaba ecosistema y un la sentido. Huacateca Chipatelo. Sí, Así me lo claro, vendieron. ¿no? Excelente. Pero nada, o sea, a lo que es que, o sea, de todas maneras ha influenciado mucho estas ideas que pensaste pues en 20 años atrás y que todavía siguen como que te momento muy relevantes, muy activas, o sea, para seguir revisando, ¿no? O sea, muy enriquecedora, bueno. Gracias, maestro Felipe. Espero que cuando presentes tu tesis me avises, por favor. Ya estamos hablando, ya estamos conversando. Por favor. Sí, no, muchas No, gracias, Felipe. Realmente muy generoso siempre con tus comentarios. Y es un honor que el gran Felipe pueda dar estas apreciaciones y sobre todo la labor que estás haciendo, ¿no? De dar espacios de libertad. Hay muchos, mejor dicho, hay muy pocos espacios formativos como el que tú ofreces en los ámbitos de la enseñanza de la arquitectura. Así que gracias, doctor, por darles esas alas a tantos colegas y futuros colegas. mira, totalmente. A ti, Beno. Dime, Arturo. No, totalmente, que justo conversándolo, veíamos que tu taller 5 y el taller de Federico, son los que te dan una visión muy diferente de la arquitectura, ¿no? Te dan, o sea, se salen un poco del status, se salen bastante del status quo, me parece. Y creo que eso es algo importante que la tesis de Beno o sea, ha logrado, ¿no? Ha puesto el punto de vista del diseño en otro lugar que nadie antes lo había visto, ¿no? Creo que por eso también inspira mucho, ¿no? Aquí las personas están diciendo, bueno, una chica dice que inspiró completamente, la sentí muy palpable, me encantó. Y así todo el mundo que escucha tu tesis se siente bastante inspirado, ¿no? Finalmente creo que eso es lo que tu objetivo, ¿no? Es inspirar para abrir la mente a más personas, a más estudiantes, a más arquitectos, para pensar un mundo diferente también, ¿no? Entonces te doy las gracias por eso, Dorito, y por compartir con nosotros también bastante esto. Y bueno, ya es la tercera conferencia que has dado con nosotros también, y ha sido siempre genial conversar. Y bueno, yo que quisiera, que nos quedan unos minutos, ver si alguno de ustedes, los estudiantes que están acá con nosotros, quieren comentar algo de repente. ¿Quieres alguna pregunta, algún comentario sobre la tesis o sobre algo que le surge en su mente, una curiosidad? Bueno, aquí puedo leer un comentario que puso Vanessa eh, al inicio de la conferencia. Decía: en nuestro país existe un alto grado de informalidad. Incluso dentro del mismo estado, en las provincias, se están acostumbrando a no pagar a los profesionales debido a la cantidad de oferta de profesionales nuevos que están saliendo cada mes por cientos. En esto no nos ayuda ni el Colegio de Arquitectos ni las leyes de justicia, que solo existe para quien la puede pagar. Qué bien. Bueno, te cuento la historia del pambil. El pambil es un árbol que en la selva es conocido como el árbol que camina. Y es curioso porque sus raíces crecen fuera de la tierra, ¿no? Debido a que en la selva los ríos suelen inundar grandes, extensas áreas, ¿no? Del bosque.
erosionan el suelo y muchas plantas se caen. La estrategia que ha desarrollado el Panbil para no caerse es hacer crecer sus raíces fuera de la tierra, de modo que donde más se inclina, brotan más raíces. Entonces, con el tiempo, da esta ilusión de que está caminando, ¿no? O sea, sí se desplaza, pero por crecimiento, digamos. Es cierto que tenemos una serie de adversidades hoy en día, como las que nos ha mencionado la maestra, ¿no? Pero es justamente esa adversidad el impulso que nos invita a utilizar la adversidad para desplazarnos y crecer en la vida. Si tu desafío hoy en día es, oye, no nos están reconociendo realmente como valemos, o hay mucha competencia y mucho profesional informal, ¿no? ¿Cuál es tu desafío ahí, no? Tal vez no será tu desafío en que estás muy enfocada en un mercado local y de pronto puedes abrirte a pensar en el planeta como tu escenario y tu oportunidad de crecimiento. Tal vez no será un desafío que estamos pensando demasiado en una sola forma de generar de pronto proyectos e ingresos y medios de sostenibilidad, cuando pueden haber cientos u otros, ¿no? Otros caminos que podemos explorar también. Así que mi invitación es esa, ¿no? A usar la adversidad como un impulso para seguir adelante como el Panbil. Y hay muchísimas historias que surgen de la adversidad. Por ejemplo, ustedes saben la historia de la creación de Monopolio. ¿Cuándo surgió? Surgió en los años 30, en Estados Unidos, en el momento de crisis, ¿no? El momento o sea, de la crisis del 29, ¿no? Después la gente se quedó sin trabajo y Monopolio la creó una persona que se quedó sin trabajo y que decidió lanzarse, ¿no? Y no solo Monopolio, sino otros juegos más. Y ahora es un juego a nivel, es un juego mundial, ¿no? Que todo el mundo conoce. Y así las crisis generan muchas ideas, generan muchas respuestas, también generan muchas dificultades, pero de las dificultades es donde surgen respuestas creativas, justamente, ¿no? Que es lo que menciona. Y bueno, entonces, bueno, en verdad hay muchísimas cosas que quisiera comentarte, que quisiera preguntarte también, pero quería darle oportunidad a los estudiantes a que hablen y que nos escriban por acá. Aquí Graciela justo acaba de poner. He sentido como si las calles del centro histórico latiera con esos carritos por cada calle, nos va conectando. Muy inspirado, muy sensorial a sentir nuestros pasos. Gracias. Y eso es lo interesante, ¿no? De la tesis, porque básicamente es un corazón, ¿no? Es un corazón de esa parte de la ciudad que se desintegra y que se va por las lógicas, o sea, por las venas, siguiendo las lógicas económicas. Y eso es muy interesante en una arquitectura que se desintegra y se integra en la noche, se desintegra en el día y así va latiendo durante su tiempo, ¿no? No sé, ¿cómo es que surge esa idea, Beno? ¿Surge de la investigación o surge de una visión, o sea, de una imagen de lo dinámico? ¿O de otro lugar? No sé. Creo que tiene varias fuentes, ¿no? Creo que es importante nutrirnos desde otras perspectivas cuando estamos haciendo algo. En mi caso, me valió muchísimo explorar, por ejemplo, las ciencias de la complejidad, la teoría Morán, del caos, Morín. ¿no? Que en ese entonces, claro, estaban como empezando a difundirse, ¿no? Los sistemas complejos adaptativos, etcétera, ¿no? Que fueron una mirada fuera de la disciplina, ¿no? Era algo que no se enseñaba en arquitectura, y que me permitió entender justamente la ciudad de una manera diferente. Así que esa es mi invitación también. La diversidad genética es un aspecto fundamental en la sobrevivencia. Nos lo está mostrando el coronavirus, ¿no? Constantemente mutando, constantemente adquiriendo nuevas expresiones. Si nosotros no estamos a esa velocidad del coronavirus o más, probablemente nos extinguimos con la menor vacuna. Así que esa es mi invitación, adquieran la mayor cantidad de conocimientos y genes para que puedan seguir en su camino de evolución. Y creo que eso, lo que mencionas en este mundo ya informacional, donde los cambios se están acelerando muchísimo, cada vez la aceleración aumenta. Creo que es bien importante, ¿no? Tener diferentes puntos de referencia para darle sentido a un trabajo, ¿no? Justo estaba leyendo unos marcos ágiles
el marco Bani que han hecho hace unos años, que es que estamos en un mundo frágil. O sea, los cambios hacen que las empresas, por ejemplo, ya no, o sea, si no están adaptados al cambio, se destruyan. Son frágiles. Ansioso. El punto está en los cambios hacen que la gente no se ubique muy bien y los trabajos peligren. Uber ha mandado a la quiebra a muchas empresas de taxi en el mundo. Pero también ha surgido nuevas empresas, ¿no? Con eso, pero eso que genera una ansiedad en la población, ¿no? En la gente. No lineal, no lineal, porque el cambio ya no se puede prever. O sea, una tecnología como el 5G te puede generar un montón de desarrollo que tú o sea, no lo has pensado, ¿no? O sea, no, y no es predecible, es no lineal. Y después es un mundo indescifrable, ¿no? Ya no tiene sentido darle sentido al mundo actual, sino usar esos marcos que te dan, estos marcos ágiles, para saber desenvolverte en esta incertidumbre, ¿no? Entonces, estar al tanto de las tecnologías, estar al tanto de los conocimientos, relacionar temas, nunca ha sido más trascendental como ahora, ¿no? Me parece. Totalmente, totalmente. Y mi invitación es, en un mundo de tanta información, donde hay tantos estímulos y todo está cambiando tan rápidamente, pues mira hacia adentro, ¿no? Encuentra ese horizonte dentro de ti, ¿no? A partir de identificar tu propósito, a partir de identificar, no sé si tienes clara o claro cuál es el impacto que quieres crear en el mundo. Pero creo que sería un buen momento de ponernos a reflexionar al respecto y plantear acciones muy concretas ya para empezar a lograr ese impacto. Genial, bueno, genial. Bueno, vamos a cerrar y solamente darte las gracias, Benito, por estar acá con nosotros. Me acuerdo cuando te conocí en el año 2007, me parece, que llevamos un curso juntos. Yo estaba en la Católica y llevaste conmigo un curso y la pasamos chévere, ¿no? En el curso los días hasta que cada uno hacía su exposición, ¿no? Y tú pusiste sobre la bicicubi, sobre el protocolchón, el prototelo, y eso fue como que súper divertido y, o sea, interesante a la vez, ¿no? Cómo es que a través del trabajo también personal uno se puede divertir y crear cosas bien interesantes también, ¿no? Entonces eso me inspiró mucho desde ese momento y bueno, muchas gracias, bueno, por compartir tus conocimientos y todo tu trabajo con nosotros. Y también gracias, Felipe, por ser parte de esta conversación y porque también contarnos tus experiencias, ¿no? De cómo conociste el proyecto de Veno. Y bueno, y por divertirnos juntos, porque la idea de estas conferencias, este seminario, no es que sea algo formal, no es que sea algo totalmente académico, sí es un poco académico, pero lo interesante es que seamos amigos que compartimos y que nos divertimos con la arquitectura. Así que los invitamos a ser parte de la comunidad de Lima, que eso es lo que somos, amigos que nos encanta hablar de arquitectura y de diseño. Y bueno, los esperamos en la próxima conferencia. Hasta la próxima. Y vayan a ver el partido. Gracias. Gracias. No, Gracias. Gracias, Arturo, Felipe. Gracias, Sí. Arturo. Gracias a todos. Un gran abrazo. que tenía una última pregunta. Disculpa. Por ahí hay alguien que quiere preguntar. Sí, sí, yo. Vamos, Akira. Es que la verdad, justo nosotros estamos en el taller, somos alumnos del taller de profesor Felipe, Mil, Flor, Lucero, Mamán, y Esta es justo clase, es parte de la tenemos, clase. es parte de la clase con nota esta pregunta. Y justo el hecho de llevar este taller me ha hecho pensar estas semanas también, conversando con mi compañero de grupo, de que siempre hemos llevado estos talleres convencionales y vemos los prospectos de los demás talleres que también tienen esta lineal convencional. Entonces nosotros últimamente, justo metidos en estos proyectos que estamos realizando con el profesor, tomamos referentes así un poco más locazos y, por ejemplo, a mí me ha llegado a investigar así escuelas de arquitectura, por ejemplo, me voy a la más fácil, como es la de Bartlett, allá en Londres, y ver que los alumnos tienen esta oportunidad de inventar proyectos más sacados de mente, o sea, tirar más allá de su imaginación y tienen la oportunidad de llevar varios cursos dentro de toda la carrera en donde puedan liberar todo lo que tienen en la cabeza, ¿no? Y cómo nosotros acá o sea, comparo también, me gusta comparar lo que hay allá en las mejores universidades con lo que tenemos acá y vemos la facilidad que ellos tienen, por ejemplo, que había dicho al comienzo de la charla, esto de que el conocimiento multidisciplinario ayuda bastante, entonces, si a ti te gusta la robótica o la electrónica o la filosofía y todo esto, allá te dan las facilidades porque tienen laboratorios y todas las cosas que tú puedes hacer para lograr al final atender el proyecto, ¿no? Y como acá también estamos un poco atrasados, o bastante diría yo, ¿no?
Y quería saber si alguna vez han planteado cómo sería aplicar estos cursos, porque, o sea, yo ahorita mismo digo, ya, termino el taller 5 y ya no voy a tener otra oportunidad de sacar más lo que yo tengo en mente, ¿no? Quisiera tener, digo, caramba, no quiero tener que sea un cursito más de esto para ver hacia dónde puedo llegar, ¿no? Hacia dónde puede llegar mi imaginación también. Y quería Claro. saber si ustedes han pensado alguna vez en implementar así un nuevo sistema para para las universidades peruanas de que puedan apoyar esta iniciativa de generar más la innovación de los alumnos, ¿no? En Sí, cuanto a bueno, sus... yo te puedo responder eso, que desde Lima estamos tratando de hacer eso. Justo hemos hecho un marco teórico para ubicarnos en el espacio. La parte de representación es una primera etapa, que es lo que todos hacen, que es básicamente dibujar, pero por computadora, optimizar esos procesos. Y el 99% de los arquitectos usan la representación como forma, o sea, las herramientas informáticas como forma de hacer arquitectura a través de la representación. El siguiente nivel está la fabricación, que es justamente lo que trabajan Benito y Felipe en el taller, ¿no? Que es cómo pasas de, o sea, usando la tecnología haces nuevos diseños, cosas muy diferentes, ¿no? Pasas de dibujar arquitectura, a representar arquitectura, a escribir arquitectura, ¿no? A escribir un algoritmo para hacer arquitectura. Hay un tercer nivel que ya hemos identificado como conceptualización, estamos analizando bien ese nombre, pero lo decimos conceptualización ahora, porque ya usan las tecnologías informacionales para ya crear nuevos conocimientos, ¿no? Internet de las cosas, 5G, por ejemplo, Machine Learning, inteligencia artificial, cómo se usa para el diseño, ¿no? Y, por ejemplo, aquí justo les quería mostrar cómo es que están investigando en el mundo. Este, Hay un evento que se llama Digital Futures sobre diseño digital. Es gratis. Es un evento mundial organizado por la Tongji University de China y puedes ver diferentes temas, de generación de robot, inteligencia artificial. Yo estaba llevando bueno, estaba viendo unas conferencias que es Arquitectura más Filosofía, que son unas conferencias de doctorado, pero son bien interesantes, la verdad, y te mencionaban, o sea, han hablado gente sobre inteligencia artificial. Hoy día la conferencia de Neil Leach fue sobre inteligencia artificial y cómo él se está tratando de desarrollar o sea, está haciendo con su trabajo que la arquitectura cambie, porque en algún momento, con lo que están desarrollando, el rol del arquitecto de pasar de dibujar o de diseñar un edificio a usar inteligencia artificial para que hagas arquitectura va a cambiar totalmente. Y bueno, eso lo están diciendo ya desde hace como 40 años, pero ya estamos como que muy próximos. Y tú puedes ver, por ejemplo, cómo hay algoritmos, bueno, inteligencia artificial, que han aprendido a generar caras de personas y hacen imágenes de personas que no existen. Aprenden de muchas imágenes con sus redes neuronales y después generan imágenes de personas que no existen. Y eso lo están aplicando a la arquitectura. Están generando, imagínate que aprenden de 1000 imágenes o de 100.000 imágenes o de 1.000.000 de imágenes de arquitectura moderna y después crean sus propios diseños. Y eso lo quieren aplicar a 3D. Entonces, cuando eso llega a 3D, ¿cuál es el sentido de diseñarlo a mano, no? Si la inteligencia artificial puede ponerte 1.000.000.000 de soluciones y después tú puedes elegir las que más te convengan de acuerdo a tus intereses, ¿no? Ahí hay un cambio total, ¿no? Entonces, ese tipo de eventos que les recomiendo que vean les va a ayudar a darle una visión global. Y además es bien interesante porque pueden hablar con los profesores de todo el mundo. O sea, ellos son bien abiertos, hacen comentarios, ustedes hacen preguntas y eso les comentan y se genera una conversación bien dinámica, ¿no? Y esa es la ventaja, creo que lo que ha logrado la pandemia ahora, entre todos los males, lo que ha logrado la pandemia es conectar al mundo mucho más, ¿no? Esa conexión ya se estaba dando antes, pero esto lo ha acelerado muchísimo. Y este evento, justamente el año pasado, yo participé por primera vez. No tuve que ir a China, sino se hizo mundialmente, o sea, se hizo a nivel mundial, en 3 zonas horarias, en América, en Europa y en China, ¿no? Y te conecta a todo el mundo y ahora empezamos como que, el año pasado empezaron como 13.000 personas y ahora son como 100.000, algo así. Y además también puedes conectarte por estas plataformas. Discord también es libre acceso y conectarte con ellos y hablar directamente de tú a tú, ¿no? Yo estoy hablando con Neil Leach justo y con algunos otros arquitectos de allá y puedes conectarte con proyectos intereses, ¿no? O sea, hay una gran, es como que una gran plataforma para conversar sobre temas, sobre curiosidades que vayas descubriendo y ahí encontrar tu tema de interés, ¿no? Entonces, está todo abierto al mundo para para que lo aproveches desde tu computadora.
Bueno, si no hay ninguna otra pregunta más, muchas gracias, Akira, por comentarnos ese taller de Felipe. Y bueno, una vez más, gracias, Benito. Gracias, Beno. Gracias, Felipe, por estar acá y por compartir con nosotros. Gracias Arturo, maestro Felipe, a todos. Un gran abrazo. Estén bien. Otro. Un abrazo. Chao, chao. Nos vemos. Hasta la Chao, chao. próxima.